¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Y está en el Salmo 137, versículo 4. El Salmo 137 es llamado muy acertadamente el canto del cautivo, porque describe la suerte de los israelitas en su destierro. Sus trovadores guardan silencio mientras sus amos se burlan de ellos, pidiéndoles que afinen sus arpas y canten uno de los cánticos de Sión. Pero los cautivos están apesadumbrados. El tono quejumbroso de este salmo nos mueve a sentir compasión por los cautivos, los afligidos y los desanimados. Los ríos de Babilonia se refiere al Éufrates, que es el río más importante de Babilonia, y sus muchos afluentes, en cuyas orillas se hallaban los cautivos. El recuerdo de la santa ciudad, Jerusalén, sobre todo del templo que yacía en ruinas, los entristecía tanto que no podían contener sus lágrimas. La música de la lira les habría resultado dulce y deleitosa, pero ahora que les había sobrevenido la calamidad, sus arpas estaban mudas. Sus captores se burlaban de ellos, pidiéndoles que cantaran una de sus melodías sagradas, pero a los israelitas les parecía una deslealtad a su ciudad, a la nación, a la cual amaban de todo corazón, consentir en cantar un cántico del templo en estas circunstancias. El primer punto que vamos a considerar después de esta introducción es: ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? O sea, en este tema vamos a ir tratando diversas preguntas bastante difíciles de contestar humanamente hablando, que plantea el Salmo en esta situación de cautiverio. Entonces, ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Los salmos reconocen que vivimos en una tierra extraña, así como los cautivos de Jerusalén. Como dice el Salmo 137:4, porque este es un mundo imperfecto, lleno de maldad, de pecado, de sufrimiento y muerte. Dios creó un mundo perfecto y estable, gobernado por leyes justas. Sin embargo, los autores de los salmos se sienten perplejos porque esta tierra está constantemente amenazada por el mal y Dios aparentemente está ausente. Aparecen así preguntas turbadoras y desconcertantes, como por ejemplo la primera: ¿por qué permitió Dios que existiera el pecado? El cuestionamiento de las acciones de Dios siembra semillas de incredulidad y escepticismo en muchos. Como resultado de esto, el amor de muchos se enfriará. La primera pregunta: ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Dos salmos tratan este tema, sobre todo en relación con la destrucción de Jerusalén, y son el Salmo 74 y el Salmo 79. El Salmo 74, en los versículos 18 al 22, donde dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y el pueblo insensato ha blasfemado su nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Estos son los versículos 18 y 19, nada más los que hemos leído. Este salmo se compuso después que Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén. El enemigo
ha afrentado el nombre de Jehová, ha ofendido el honor de Dios, dice el Salmo, y se refiere a esto, a la toma de Jerusalén. Y después cuando dice, no abandones el alma de tu tórtola, se compara delicadamente a los hijos de Dios con una tierna y mansa paloma, que es la tórtola, amada por Dios. El versículo 22 dice, levántate Dios, aboga tu causa. El salmista se da cuenta que la causa pertenece a Dios y que el honor divino es el que está en juego. Todo lo que sufre el pueblo de Dios, lo sufre también él. El Salmo 79, por su parte, desde el 5 al 13, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El Salmo 79 es una elegía dedicada a la desolación de Jerusalén por causa del cautiverio babilónico. Todas las naciones han recibido cierto grado de revelación divina. El versículo 8 dice, no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados. Se ruega no sufrir las consecuencias de los pecados de sus antepasados. Pide a Dios que socorra a Israel, no por amor a éste, pues nada merece, sino por la gloria divina. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El versículo 10 dice, ¿dónde está su Dios? En la antigüedad se consideraba que el triunfo sobre un país extranjero representaba la victoria sobre sus dioses. El salmista se preocupa por la vindicación del poder de Dios. Pide castigo para las naciones impías que han derramado la sangre de los siervos de Dios. Él dice, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Asaf, el levita, autor del Salmo 79 y del Salmo 74, trata en ellos de la destrucción de Jerusalén, la ciudad amada. Él desea que el Señor termine el castigo. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pregunta, pero reconoce que la causa de las desgracias de Jerusalén es el pecado del pueblo. El pueblo de Dios ha pecado, pero aún así Asaf no pierde la fe en su Rey celestial ni la confianza en la grandeza de su brazo. Como Asaf, podemos preguntarnos, ¿por qué nos enfrentamos al mal, al sufrimiento y a la muerte? Estas son preguntas universales que los seres humanos se han hecho desde los albores de la historia humana. Y la respuesta es siempre la misma, el pecado. El pecado es el extraño, el intruso en la creación de Dios. En rápida mirada retrospectiva, vemos cómo el pecado trajo todo el sufrimiento que vemos en nuestro mundo. El pecado de Adán y Eva trajeron la maldición sobre la tierra y todos los seres vivos, consecuencias que se vieron sobre Eva y todas las mujeres, como ser los dolores al dar a luz y su subordinación a su marido, consecuencias que también aparecen sobre ambos, como es la expulsión del Edén para evitar su acceso al árbol de la vida, para que no se transformasen en pecadores inmortales. Y además porque el Edén, en esta condición pecadora de la tierra, no podía enseñarles las lecciones que ahora ellos necesitaban. Además, la tierra
perdería su fertilidad y obtener el sustento de ella se volvería un duro trabajo. Avanzando en la historia, el pecado de Caín, el primer homicida y fratricida, al no ser exterminado por Dios en forma sumaria, trajo consecuencias muy sombrías para él y sus descendientes. En primer lugar, endureció su corazón, se volvió corrupto y violento, no reconoció su dependencia de Dios, no obedeció las leyes de Dios, entre ellas el del descanso sabático, pero se distinguió por el progreso material y terrenal. Sus hijos practicaron la idolatría y como su padre fueron asesinos y mentirosos, y además abrigó el pensamiento de que Dios había sido injusto con Adán al echarlo del Edén. La entrada del pecado en la tierra trajo el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, los partos dolorosos, el trabajo penoso para obtener el sustento. Caín fue un pecador contumaz e impenitente que no es quebrantado por la corrección ni por el reproche, sino que se hace más duro y rebelde aún. Dios, al rechazar su ofrenda, no rechazó a Caín mismo y condescendió en razonar con un hombre tan obstinado como se razona con un niño caprichoso, para mostrarle la motivación que lo acechaba como una bestia salvaje dentro de su interior. En Caín, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás. Y como el diablo, Caín fue homicida desde el principio. ¿Por qué Dios permitió la presencia del pecado en la tierra? En primer lugar, porque dio al ser humano libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, que ya existía antes de su creación por la rebelión de Lucifer en el cielo. En segundo lugar, permitió que el pecado proliferase como maleza, porque la cizaña debe crecer junto con el trigo, para que su verdadera naturaleza maligna y destructiva se manifieste inequívocamente en el tiempo de la cosecha. Y en tercer lugar, al perdonar la vida de Caín y exiliarlo en vez de condenarlo a la muerte, Dios demostró al universo entero que cuanto más tiempo vivan los hombres en el pecado, más pecadores y perversos se vuelven. Así demostró la verdadera naturaleza de la rebelión y su sabiduría y equidad en su trato con el mal. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el crimen y la corrupción inundarían la tierra, y esto hizo necesario el gran diluvio que barrió con todos los cainitas y con los que se unieron a ellos. En conclusión, Dios no tenía la intención de que el pecado y el sufrimiento entraran en la tierra. No estaba esto en sus planes. Pero tampoco quería que los seres humanos, creados por Él, eligieran el bien coaccionados por Dios. Les dio libertad para elegir libre e inteligentemente entre el bien y el mal, para que les sirvieran por amor, no por temor u obligación. Dios solucionará con el tiempo y con sabiduría y justicia el problema del pecado y sus consecuencias,
eliminándolo de raíz y para siempre de su universo. La segunda pregunta que se plantea en los Salmos con respecto a este tema de cantar canción a Dios en tierra extraña es ¿por qué permite Dios que sufran los inocentes? Y aquí vamos a considerar algunos versículos del Salmo 6, del Salmo 41, del 88 y del 102. Estos 4 salmos describen el sufrimiento que experimentan los salmistas a causa de la enfermedad física. El Salmo 6:2 dice: «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen». El Salmo 6:7 dice: «Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores». El Salmo 6 es el primero de los llamados salmos penitenciales, que son el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Y es profundamente personal. Si alguna vez el latido de la angustia personal se expresó mediante lágrimas y palabras, lo hizo en este salmo. Lutero lo llamó una oración penitencial por la salud del cuerpo y del alma. Aunque se encontraba al borde de la muerte, el salmista oró con fervor para pedir socorro e insistir en que Dios lo oyera y lo redimiera. En la antigüedad era común considerar la enfermedad como un castigo divino por el pecado. Por ello, el salmista David, lleno de angustia, supone que Dios está disgustado con él y por eso lo castiga. Siente todo el cuerpo atormentado por el dolor, pero la agonía mental es aún mayor que el dolor físico y clama por sanidad y liberación. En el versículo 6 y 7 dice que llora todas las noches. Este salmo fue escrito después de los problemas motivados por la rebelión de su hijo Absalón, lo cual habría contribuido mucho a este estado mental del rey. El Salmo 41:3 dice: «Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad». Dios lo capacitaría para sobrellevar la enfermedad cuando le sobrevenga. Acá dice: mullirá toda su cama, o sea, transformará el lecho de sufrimiento proporcionándole alivio y consuelo. El Salmo 88 es uno de los que más expresan tristeza y desaliento. Se lo atribuye también a David y puede haber sido compuesto en un momento de intenso sufrimiento físico y mental. No hay en él un solo rayo de esperanza. Es un largo lamento de pura tristeza. David sufre, teme la muerte, ora en busca de alivio, pero no muestra ninguna esperanza de recibir respuesta a su plegaria. Sin embargo, se mantiene aferrado a Dios. El Salmo 102, llamado oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Es uno de los más tristes salmos penitenciales. Los versículos 1 y 2 dicen: «Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare».
En conclusión, la pregunta, ¿por qué permite Dios que sufran los inocentes? Diríamos que todo sufrimiento es la consecuencia de la entrada del pecado en el mundo, y en algunos casos la enfermedad obedece a la violación de las leyes naturales de la salud. Esto quiere decir que no hay una relación matemática exacta entre enfermedad y pecado, o sea, no tendríamos que razonar como los antiguos judíos fariseos de la época de Jesús, de que si alguien estaba enfermo era porque indudablemente había pecado. No hay una relación así. Algunas personas, diríamos, que sí tienen hábitos de salud, hábitos de alimentación y de higiene que contribuyen a que aparezcan enfermedades. En ese caso, la enfermedad obedece a la violación de las leyes naturales de la salud. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Salmo 6:7 dice esto. Gálatas 6:7. El Señor no obra milagros para impedir que la gente no sufra las consecuencias de la violación de las leyes naturales. Si Dios protegiera a los pecadores de los desastrosos resultados de su mal proceder, ellos se envalentonarían en su iniquidad. Sin embargo, no todo sufrimiento es resultado directo del pecado cometido por el que sufre o por sus padres. La verdadera filosofía del sufrimiento se encuentra en esta declaración del libro llamado Deseo de todas las gentes, la página 436, escrito por Elena de White, que dice así: el sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia. La razón por la cual Dios no siempre libra a sus hijos de la enfermedad y el sufrimiento es que, si lo hiciera, Satanás lo acusaría, como lo hizo en el caso de Job, de ser injusto por tender un cerco protector alrededor de los suyos. Entonces Dios permite que Satanás aflija a los justos e inocentes hasta un cierto punto para que al fin pueda demostrarse que no tienen fundamento todas las acusaciones de injusticia que se lanzan contra Dios. Finalmente, las calamidades o enfermedades obedecen a estas dos causas. Primero, son merecidas, ya sea por los malos hábitos de las personas que se enferman, o, en segundo lugar, entran en la categoría general de las aflicciones con las cuales el enemigo, es decir, Satanás, hostiga a la familia humana, y no se debiera culpar a Dios por ello, porque Adán y Eva le abrieron la puerta a este personaje indeseable. El tercer punto: ¿por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? En este apartado veremos especialmente el caso en el que en medio del sufrimiento a menudo nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Expresando profunda angustia y desesperación. No queremos en ese momento moralizar o abordar filosóficamente nuestro dolor y sufrimiento. Solo queremos respuestas y alivio. El Salmo 39:12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles. En todo este salmo hay solo una vislumbre de luz que se expresa en el versículo 7, que dice: mi esperanza está en ti.
No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista. La aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos son más perturbadoras. La ausencia de Dios en el sufrimiento actual se siente como una sed intensa en tierra seca, y el salmista se siente como las aves solitarias, como el pelicano del desierto, el búho de las soledades o el pájaro solitario sobre el tejado. El Salmo 102 pareciera ser la plegaria de un exiliado compuesta en el país de su destierro. Narra el dolor y la tristeza de la persecución y del desánimo. Oración del que sufre y está angustiado delante de Jehová, derrama su lamento. En el Salmo 42, que es un patético lamento de David, quien andaba como fugitivo de Saúl, buscando refugiarse en las rocas y las cuevas del desierto. Quizá lo más importante del sufrimiento es el silencio de Dios, el cual, en un mundo ruidoso como el nuestro, nos resulta extraño, incómodo, molesto. Si el silencio proviene de otro, generalmente lo interpretamos como hostil, indiferente, vengativo. Sin embargo, Dios usa muchísimo el silencio para decir muchas cosas. El problema es que no sabemos interpretarlo. Si Dios no nos da lo que pedimos enseguida, pensamos que es porque no nos escucha. Pero lo que sucede es, en muchas oportunidades, que Dios prefiere actuar antes que explicar. Por tanto, no responder no significa no escuchar. En realidad, guardar silencio es la única manera de escuchar correctamente. No es sinónimo de indiferencia, hostilidad o ausencia. Nos toca prestar atención para escuchar el silbo apacible y delicado. El silencio de Dios está destinado a reflexionar. Dios no es menos bueno y menos comprensivo cuando no responde, cuando calla. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites de ninguna manera a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. El cuarto punto. ¿Han fallado sus promesas en las Escrituras? Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Esto es lo que dice el Salmo 77 en los versículos 2, 3, 6 y 8. Cuanto más meditaba el salmista, más incomprensibles les resultaba el proceder divino y tanto más triste se sentía e inclinado a la rebelión. El versículo 8 dice: ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿No volverá a sernos propicio? ¿Se olvidó Dios de su bondad? La respuesta a todas estas preguntas la da el mismo autor de Salmos, Asaf, del Salmo, que es Asaf. En el Salmo 77:11 dice: recordaré las obras del Señor. Aquí se produce la transición de la congoja y la recriminación de la primera sección del poema a la esperanza y la confianza en la segunda parte del mismo. Y dice así: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esto no es parte de un salmo, sino es parte de un libro de Elena de White que se llama Notas Biográficas 193. Pero es lo mismo que dice el salmo: recordaré las obras del Señor. Y Elena de White dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Sería muy beneficioso destacar en un diario las bendiciones más preciosas que el Señor nos ha concedido en nuestra vida, desde las más sencillas a las más impactantes. La quinta pregunta: ¿por qué prosperan los impíos? El Salmo 37, 1 y 2 dice: no te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Lutero dijo de este salmo: aquí está la paciencia de los santos. Este es un salmo acróstico, es decir, que cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo, en el cual se desarrolla este primer pensamiento de los versículos 1 y 2. La impaciencia nos hace perder la perspectiva de las cosas y la claridad de visión, y cuando nos enojamos con el pecador, paradójicamente nos ponemos de parte del error. Hay 4 reglas en el versículo 3 de este salmo para mantener la paz mental cuando se está perplejo por la aparente prosperidad de los impíos, y son los siguientes. Primero, confiar en Dios. Segundo, mantenerse ocupado haciendo el bien. Tercero, vivir tranquilamente en el lugar donde Dios nos sitúe. Y cuarto, buscar la fidelidad de Dios. El versículo 5 nos dice que si la carga nos resulta demasiado pesada, no tenemos más que echarla sobre el Señor Jesús, y Él la llevará. David Livingstone declaró que este versículo lo sostenía en todo momento, tanto en África como en Inglaterra. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él hará que las nubes de la calumnia desaparezcan y nuestros motivos sean claros como la luz del sol al mediodía. Cuando Dios extermine a los malhechores y elimine el pecado del universo, entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 37, 10 y 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En conclusión, los salmos nos invitan a confiar en Dios
en medio del sufrimiento y las pruebas, aunque no obtengamos respuestas claras a nuestras preguntas más desconcertantes o no sintamos la presencia de nuestro protector celestial a nuestro lado, o pensemos que las promesas de Dios fallan. Recordemos los imperativos morales de los salmistas. Independientemente de la circunstancia, recuerda sus maravillas en tu vida. Estudia más a fondo la palabra de Dios, aférrate a las promesas de Dios y sujétate fuertemente del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en tiempo de angustia. Los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará porque en Él esperaron. Salmo 37, 39 y 40.